Esta noche con el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Álvaro, por la invitación. Buenas noches. Días difíciles para ser presidente de RD. ¿Cómo se ha vivido eso? Sin duda que sí. Han sido días duros en lo personal, pero también colectivamente para el partido. Es un momento muy difícil que estamos viviendo y lo estamos tratando de enfrentar de la manera más honesta posible, de frente, digamos, y además tomando decisiones de manera colectiva también, en poco tiempo. Porque claro, obviamente esto nos golpea en uno de los elementos, uno de los pilares del proyecto ético-político nuestro, que es la probidad y la transparencia, y por tanto no nos podemos hacer los locos y tenemos que enfrentarlo con contundencia. Hemos dicho tolerancia cero a la corrupción y ir al fondo de la investigación, caiga quien caiga. Senador, ¿cuál era la relación exacta entre RD, entre Revolución Democrática y esta democracia viva, la fundación? No hay una vinculación institucional, no es una fundación de RD como se ha dicho públicamente o en redes sociales. Lo que hay en el fondo es que un grupo de militantes, de personas, ¿no? En este caso Daniel Andrade, que militante de Revolución Democrática, creó esta fundación e invitó a gente, otros militantes y también a gente del mundo académico, del mundo de la cultura, etcétera. Pero no es una fundación que nace del partido, ni impulsada por el partido, ni tiene ningún vínculo orgánico con el partido. Por tanto, es una fundación autónoma que se creó y no tiene, insisto, una vinculación con el partido. Claro, el problema es que todos los militantes, todos los implicados son militantes. La diputada Pérez, el ex Ceremi, Daniel Andrade, que es el protagonista de todo esto. Ahí también hay como una mirada respecto a qué pasó, que en el partido no se dieron cuenta. ¿Qué ocurrió con eso? No, sin duda alguna, nosotros conocíamos de la existencia de esta fundación porque se creó hace poco tiempo y sobre todo para el periodo del plebiscito, ¿no? Hicieron un trabajo ahí para la campaña del apruebo, distintos cabildos y cosas para el proceso constituyente. Esas cosas nosotros estábamos enterados y además convocaron gente muy interesante que nosotros siempre lo seguimos, que es Juan Pablo Luna, Katia Araujo, ¿no? Que estuvieron en el directorio y después ellos ahora renunciaron. Pero en el fondo, claro, como no existía y no existe ninguna vinculación institucional, el hecho de que algún militante participe de una fundación, tú no se lo puedes prohibir ni tampoco puedes estar controlando. Lo que nosotros nunca nos enteramos es de este proyecto que levantaron en Antofagasta, una fundación que estaba dedicada para temas de participación política en campamentos y menos de este proyecto cuantioso en recursos de 400 y tantos millones de pesos en 3 contratos. Eso no nos enteramos de eso como partido, sino que hasta muy al final, cuando ya sale en los medios de comunicación y en el fondo además con todos los detalles que fueron saliendo en el camino, digamos, ¿no? Que sí. De hecho tenemos hoy día la Fiscalía investigando eventuales delitos y nosotros hoy día como partido nos hemos querellado. O sea, esta es una decisión que tomamos el jueves en la noche en Consejo Político y el viernes nos pusimos a trabajar con equipos de abogados para presentar la querella el día de hoy contra todo quien resulte responsable, caiga quien caiga. Sí. Ahora, ¿no había ningún antecedente hasta que estallara el caso sobre esto de Antofagasta puntualmente? Nosotros como partido nos enteramos unos días antes de que estallara comunicacionalmente el punto, pero no teníamos antecedentes de la postulación o del convenio que firmaron, ni cuando empezaron a trabajar, ni nada, sino que muy hasta el final. Ahora, y eso fue un problema, ciertamente. Un reportaje de La Tercera el fin de semana, seguramente lo leyó, que señala que hubo avisos previos a la directiva, en particular sobre la figura de Andrade, que ya generaba ruido al interior del partido. A la directiva no. De hecho, Andrade es un militante que lleva harto tiempo en el partido, que de hecho había sido parte de la directiva nacional del partido, con justamente Catalina Pérez en el periodo de presidenta, y en el fondo no teníamos ninguna alerta sobre estos movimientos que estaba haciendo Daniel Andrade. Nosotros sí sabíamos que en una primera etapa él estaba trabajando en el MOP y después se traslada a Defensa con el ex subsecretario Gaspar, él lo lleva a Defensa y ahí estaba, pero no tenía, y sabíamos que él había creado esta Fundación Democracia Viva, pero no teníamos idea de los movimientos que estaba haciendo en el Estado, ni menos de este convenio con Antofagasta, con el Ceremi Antofagasta. Ahora, en el caso de la diputada Pérez, usted lo ha visto, los diputados, los alcaldes, básicamente
cortaron cualquier tipo de apoyo, ¿no? Incluso tiene que responder en tribunales, dijo el diputado Brito. Esta misma tarde allanaron la casa de la diputada Pérez. En ese sentido, ¿existe la posibilidad de expulsarla de Revolución Democrática? A ver, hoy día lo que hay es un caso al Tribunal Supremo que se ha levantado para la suspensión de la militancia de la diputada Pérez. Se le pidió en su momento, apenas supimos de esto, la primera acción que le pedimos es que ella, antes de que estallara comunicacionalmente, unos días antes, le pedimos que fuera a Contraloría, que ella en su rol de diputada fuera a Contraloría para despejar cualquier tipo de irregularidad, porque la información que teníamos hasta ese momento es que acá se estaba operando con las fundaciones de la misma manera que se viene operando desde el 2019 en adelante, ¿no? Con distintas fundaciones y con este tipo de convenios y de transferencia de recursos, que no hay una postulación, no hay una licitación o un concurso, digamos, ¿no? Y por tanto, lo primero que nosotros preguntamos es, a ver, acá hay desvío de fondos, hay gente que está robando esta plata, el convenio es legal o no, etcétera, y lo primero le pedimos a la propia diputada es que vaya a Contraloría. Y luego pedimos también al Tribunal Supremo suspender militancia y que ella se ponga a disposición tanto de la investigación del Tribunal Supremo como de la querella que nosotros presentamos como partido. Por tanto, ella tendrá que defenderse, ciertamente, y tendrá que haber un debido proceso, poner sus antecedentes, su versión en esas investigaciones. Si se llegara a comprobar que acá hay un delito o una falta grave, bueno, será el Tribunal Supremo el que sancione, y eso puede ser desde... depende de la falta o el delito, ¿no? Puede llegar a la expulsión, ¿cierto? Usted como presidente... Pero tiene que haber un debido proceso. Sí. Creo que es importante eso, no partir juzgando, prejuzgando, sino que en el fondo lo que se llama en derecho la presunción de inocencia, pero frente a una investigación que es de carácter penal y también del Tribunal Supremo. Sí, pero ahora usted como presidente ¿no siente que ya se le ha hecho suficiente daño a RD en el caso de la diputada Pérez como para pedir derechamente su salida? O sea, el daño obviamente es al partido, al proyecto del Frente Amplio, al gobierno. La pregunta es cuál es su grado de responsabilidad en este asunto, ¿no? El de las dos personas que firmaron el convenio, ciertamente el partido pidió la expulsión y eso se debería concretar en los próximos días. Eso lo tiene que hacer el Tribunal Supremo, que también tiene que haber un debido proceso, una audiencia, etcétera. Y el caso de la diputada Pérez está en investigación y nosotros hemos dicho acá, caiga quien caiga, independiente del estatus que tenga el militante o la militante. Catalina Pérez fue presidenta de partido, vicepresidenta de la Cámara, etcétera. O sea, es un golpe muy duro en el que estamos, pero ella tendrá que defenderse y la investigación tendrá que seguir adelante y nosotros vamos a colaborar, porque somos parte de la querella, para poner todos los antecedentes por delante. Sí, un equipo de reportajes de Tele 13 viajó a Antofagasta y ahí detectó que, entre algunas fundaciones, se pagan sueldos de personas que, sin embargo, prestan labores como funcionarios del Servio Regional. Y eso evidentemente genera un tremendo asombro, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué antecedentes tienen ustedes que han indagado un poco más respecto a eso? No tenemos los nombres de esas personas, ¿ya? Por tanto, ese reportaje está y es parte también de la investigación interna que está llevando adelante el MIMBU. Hoy día el ministro Montes viajó a Antofagasta a llevar antecedentes a la Fiscalía y nosotros lo que hemos pedido, y además como somos parte de la querella, es que si hay militantes de RD involucrados en eso, y eso es parte de una dinámica de corrupción más extensa, más allá de las dos personas que firmaron el convenio, obviamente eso tiene que tener sanciones penales y además la expulsión del partido. La expulsión sin sumario, digamos, o sea, derechamente. Siempre hay una causa porque la expulsión, esto es simplemente una cuestión procedimental, no la decide el presidente de partido, no la decide la directiva. La directiva o cualquier militante puede presentar un caso ante el Tribunal Supremo y es el Tribunal Supremo el que sanciona. Pero claramente un militante que esté expuesto en una dinámica de corrupción, si eso se comprueba que es así, obviamente no tiene cabida en el proyecto político. Insisto, caiga quien caiga, o sea, acá tolerancia cero a la corrupción. Sí, otro antecedente que se conoció durante esta jornada es que Daniela Andrade emitió una boleta a la campaña senatorial de Daniela Dresner, la delegada del Biobío. Ella dice que no hay delitos. ¿Qué pasa en el caso de ella? Claro, es que creo que es importante en esto, y lo conversábamos hoy día en el Comité Político en La Moneda, no entrar en una, ¿cómo decirlo?, en una especie de cacería de bruja en que todo lo relacionado a Daniela Andrade es delito. Porque hay que poner en contexto y explicarle a la gente, esa boleta fue en el contexto de una campaña senatorial el año 2021, todavía no existía formalmente la Fundación Democracia Viva y es una boleta a título personal en una asesoría de comunicación y de campaña estratégica para la candidata en ese entonces, Daniela Dresner. Por tanto, y eso está rendido ante el CERVEL y entiendo no hay ninguna observación, no hay ningún reparo.
desde el punto de vista legal, ¿no? Ahora, claro, uno mirando los antecedentes, mirando hacia atrás, dice, bueno, Daniel Andrade estaba en estas dinámicas de generar sus propias, por decirlo así, provecho, ¿no? De situaciones políticas, ¿no? En este caso una candidatura, ahora el gobierno, etcétera. Pero no es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, uno no puede condenar a alguien porque contrató servicios profesionales en el contexto de una campaña, porque no es lo mismo que lo que pasó con la Fundación Democracia Viva en Antofagasta. Por tanto, no ha lugar esto de endosar a Daniela Dresner, una cuestión que no tiene relación con lo de Antofagasta. Pero ahí no ocurre lo que decía usted hoy día en la mañana de sospecha lúcida para Dresner. A ver, y de hecho nosotros le pedimos a todas las personas que están involucradas, directa o indirectamente, con Democracia Viva en algún momento, que pongan los antecedentes al Tribunal Supremo y a la querella. Ahora, ahí se verá la responsabilidad, porque la querella es contra quien resulte responsable de eventuales delitos contra la probidad pública. En el caso de, pueden haber militantes que también sean testigos o sean víctimas también de situaciones, en el fondo, de engaño. Exacto, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que dilucidar. Y me parece que, para ser serio, digamos, porque claro, en redes sociales se dicen muchas cosas, hay gente que veía, hoy día hablaba con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que un señor republicano, no recuerdo el nombre, puso en un video en redes sociales, no vote nunca más por estos delincuentes, y la nombra y la menciona el rostro de Claudia Pizarro porque estuvo en un punto de prensa por un proyecto de ley que impulsaron varios diputados, entre ellos Catalina Pérez, sobre el tema de la probidad en municipios, y habían varios alcaldes, alcaldesas. Entonces, eso tampoco podemos entrar en esa dinámica, ¿no? Eso incluso podría ser un delito, digamos, ¿no? De estar juzgando a priori, en el fondo, a alguien que no tiene nada que ver con el caso. Senador, la diputada Veloso de su partido puso incluso en duda su continuidad en la presidencia. ¿Usted está evaluando eso? ¿Dar un paso al costado? No, me explicó la cuña que ella dio sobre el punto de prensa que fue el día lunes, que dimos, en el fondo, con la diputada Pérez, que en ese momento nosotros lo que estábamos haciendo no era ningún blindaje ni una defensa corporativa como se leyó en el fondo, sino que le estamos pidiendo a la diputada Pérez que se desmarque de su círculo cercano, porque nosotros estábamos avanzando en un caso para expulsarlos del partido. Todavía no evaluábamos la querella en ese momento como partido, solo fuimos evaluando los días a partir de los antecedentes que fueron surgiendo, y donde le estábamos diciendo a la ciudadanía que le pedimos a la diputada Pérez que ella también se ponga a disposición de la investigación, que fuera a Contraloría y que se investigue todo, incluso a ella. Pero era muy reciente, si esto explotó el viernes. Nosotros fuimos asimilando esto colectivamente y acompañamos a la diputada Pérez en ese punto de prensa. Y eso se leyó como una cierta defensa o blindaje a la diputada, cosa que nunca fue en esos términos. Y eso generó cierto ruido en militancia, distintas vocerías, ¿no? Pero la diputada Veloso me explicó hoy día que ella no ha estado nunca por pedir ni la renuncia, cosa que uno tiene que estar expuesto siempre, como dirigente político, a la evaluación del colectivo. Por supuesto. Pero hemos tenido el respaldo de las decisiones que hemos tomado en el Consejo Político y además con los distintos dirigentes. Han habido reuniones con bancadas, con alcaldías, con autoridades de gobierno. No está en evaluación. No está en evaluación. O sea, uno siempre tiene que estar expuesto. ¿No? Yo no estoy aferrado a un cargo, tengo un año más por la elección, digamos, que tuvimos de presidencia, pero uno siempre tiene que estar expuesto a la evaluación del partido. Lo último, lo hablaba esto con el presidente Boric, me imagino. Mire, el presidente Boric ha estado en otra tormenta que me parece que ha estado muy bien en terreno. La catástrofe es muy brutal lo que ha ocurrido, muchas personas damnificadas, va a haber muchos recursos en reconstrucción, hoy día lo conversábamos en el comité político, por tanto yo no he querido molestarlo con esto. Yo sé, he tenido conversaciones con su círculo cercano, pero no con el presidente directamente para no distraerlo de algo que me parece urgente para la ciudadanía, que es dar respuesta al Estado, a la reconstrucción, atender a los damnificados, etc. Y sí comparto la indignación que tiene el presidente y que acá hay que llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y tenemos que ser más duros incluso con quienes son más cercanos a nuestro proyecto, que hemos levantado las banderas de la probidad y la transparencia. No podemos tolerar aquello. Bien, senador Latorre, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Que esté muy bien. Y a propósito